Hola, en el siguiente video vamos a hablar sobre tutorial sobre Access, cómo utilizar una de las funciones primordiales que es de Access, y vamos a generalizar y empezar por los conceptos principales. El concepto de base de datos. Muy bien, para eso hay que buscar el programa y tratar de dar una pequeña introducción. El programa se llama Microsoft Access 2010. Es una base de datos de Microsoft. Es un conjunto de información relacionada con un tema. Vamos a darle aquí. Con un tema o un propósito particular. El primer paso es dentro del programa realizar una creación de base de datos que consiste en tener tablas. Cualquiera que sea la información que tenga, necesita una o más tablas en la base de datos para almacenar dicha información. Una vez que tengamos los datos, podemos crear a la vez formularios, informes, consultas o cualquier tipo de objeto que ayuden en total a almacenar y tener la información junta. Vamos a hacer esto más así para que se alcance a ver toda la pantalla completa. También se puede utilizar para modificar la apariencia o funcionamiento de un objeto. Podemos cambiar las propiedades o utilizar asistentes o herramientas de Microsoft para crear y modificar objetos. Solo debemos de tener abierta una DD. DD es base de datos y siempre la vamos a utilizar, como aquí ven, base de datos en blanco para cuando iniciamos sesión y vamos a abrir una nueva cuenta. Y aquí tenemos una base de datos 1, que es una base de datos que ya se había abierto y ya se había creado. El tema que les vamos a explicar es cómo podemos introducir o modificar, mejor dicho, modificar las tablas de datos. Es algo muy sencillo y sabemos que principalmente las tablas se utilizan en todo el programa y son indispensables. Así como que tratar de entender que Microsoft Access es un sistema interactivo de administración de base de datos para Windows. Podemos organizar, buscar y presentar cualquier tipo de información que se nos haga práctica y es algo muy gráfico. Entonces, si no se tiene el programa, pues se procede a una instalación, pero después de la instalación es fácil abrirlo, como aquí lo buscamos, lo abrimos y se abre el programa y vamos a iniciar. Primeramente, pues buscar una base de datos, abrir. Aquí es para saber dónde queremos guardarla. En este caso vamos a dar una pequeña explicación para que puedan entender cómo se maneja un tutorial para entender cómo se puede modificar esta base de datos. Le damos en este caso que hemos guardado en documentos, base 1, le vamos a poner por nombre información, para tener una buena relación sobre lo que vamos a hablar o los datos que se desean acceder. Como ven, aquí ya se guardó la dirección y aquí es donde queramos que se guardara, y ahora listo, solo le damos en crear. Automáticamente nos va a guardar el trabajo por una parte, pero no se guarda por completo. Ahora le vamos a dar aquí, nos manda a la página principal y la primera tabla, que es de lo que habíamos hablado, cómo modificar las tablas y en lo que consiste. Ya que por ejemplo tenemos una tabla, esta tabla está en blanco, pero para tratar de entender un poco más vamos a explicar cómo poder realizar una tabla de datos, principalmente para rellenar los datos y poder tener las columnas fijas y en su lugar. Es necesario que cambiemos la vista aquí a diseño, que como pueden ver, estamos en vista hoja de datos, donde la hoja de datos se utiliza donde ya están los datos constituidos y la tabla se puede ver claramente. Claro, ahorita le vamos a dar clic para poder saber y ver aquí cuando ya tengamos algunos datos o las columnas por lo menos almacenadas, para tratar de acomodar los datos y de ingresar información, mucha información o poca o lo que se desea.
Le damos en vista de diseño. Nos manda un mensaje y nos dice que cómo queremos guardar la tabla. Vamos a hacer una tabla de, no sé, alumnos QB1, donde se va a guardar toda la información, los nombres, la dirección, para tener un registro exacto de cuántos son y de los alumnos, los nombres y así. Vamos a guardar. Ya nos manda ahora a la vista diseño y aquí está, por ejemplo, el primer número, primer dato, la primera columna aquí. Estos van a ser columnas y estos los tipos de datos van a ser para saber que si va a ser número, letra, fecha, hora, dependiendo del tipo de dato que se le pide acá, es lo que se debe de complementar aquí. Ahorita está en numeración porque pues no tenemos nada y porque era algo automático, pero ahorita vamos a ingresar unas 4 celdas más para tratar de que vean cómo es. Nombre, alumnos, vamos a poner teléfono y dirección. Con esos 3 datos podemos formar una pequeña tabla. No hay un orden o un límite, es dependiendo de las necesidades de cada información. Aquí el nombre, el tipo de dato por lógica va a ser texto, no podemos poner un nombre con números, ¿verdad? El teléfono sería número y la dirección queda en igual texto. Ahora, ya que tuvimos esto, podemos ver que aquí podemos, esto como aquí se muestra, son las propiedades del campo, que sirven para cambiar aquí en los tipos de datos el número de la letra, si la queremos súper grandota, súper chiquita, si queremos máscara de entrada, requerimiento, o si no lo sé, es válido, por ejemplo como aquí vamos a hacer en 250 máscara de entrada, un orden de tabla, si es fecha larga, fecha corta, pero pues aquí no utilizamos. Si hubiéramos puesto fecha, aquí es número y pues aquí sí podemos poner máscara de entrada, es como queremos que nos quede la fecha y lo guardamos. La fecha y las etiquetas, requerimientos y muchas cosas que tenemos. También dice que está la vista dinámica. Siempre tenemos que guardar la tabla para cualquier cosa. Y es recomendable que se vea, que se guarde desde aquí para que no se pierda el reinicio del programa. Acá, como pueden ver, tenemos establecidas la vista de hoja de datos, que es cuando nos queda la columna ya completa, y la vista dinámica, que es a partir de, como ya llenamos los datos de la primera columna en la vista de diseño, ya se pueden desglosar las diferentes tablas. Y aquí podemos ver nombre, alumnos, teléfonos, que son las mismas que ingresamos. Agregar y ya. Igual aquí, dirección, nombre. Son las diferentes vistas y las diferentes maneras en las que podemos modificar la tabla. ¿Ven? Como la manera dinámica en la que queda todo. Y las diferentes propiedades que tiene cada vista, cada tabla, para como deseemos modificarla o como deseemos presentar nuestra información o almacenarla más que nada. Y la vista gráfico dinámico, la otra aerodinámica. Vamos a poner teléfono, dirección, fecha, nuevos alumnos y dependiendo de cómo se haya llenado los datos, que podemos regresar acá, vista. En vista hoja de datos es para llenar todos los números que es aquí. Y pues dependiendo así de
de los datos que se vayan a tener. Podemos darle clic vista diseño para cambiar o agregar más columnas, más campos, y vista dinámica, y no más que aquí se saturan un poco, o vista hoja de datos dinámico, todo como nos aparecen los datos que habíamos llenado. Vista gráfico dinámico. Y pues ese es un pequeño video que consiste de cómo podemos modificar las tablas, las bases de datos, y al final los guardamos y ya solo es llenar la información y tratar de entender de que hay opciones de que se deben aplicar y opciones que no se deben aplicar. Bueno, esto es todo en el video. Espero que haya sido correcto y que haya brindado un poco de información y haya explicado en lo que consistía el tema, que era modificar tablas de datos. Y pues así se despide. Gracias, adiós.